La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina de Emmerich. Nacimiento de Jesús. He visto que la luz que envolvía a la Virgen se hacía cada vez más deslumbrante, de modo que la luz de las lámparas encendidas por José no eran ya visibles. María, con su amplio vestido desceñido, estaba arrodillada en su lecho, con la cara vuelta hacia el oriente. Llegada la medianoche, la vi arrebatada en éxtasis, suspendida en el aire, a cierta altura de la tierra. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. El resplandor en torno de ella crecía por momentos. Toda la naturaleza parecía sentir una emoción de júbilo, hasta los seres inanimados. La roca de que estaban formados el suelo y el atrio parecía palpitar bajo la luz intensa que los envolvía. Luego ya no vi más la bóveda. Una estela luminosa que aumentaba sin cesar en claridad iba desde María hasta lo más alto de los cielos. Allá arriba había un movimiento maravilloso de glorias celestiales que se acercaban a la tierra y aparecieron con toda claridad 6 coros de ángeles celestiales. La Virgen Santísima, levantada de la tierra en medio del éxtasis, oraba y bajaba las miradas sobre su Dios, de quien se había convertido en madre. El Verbo eterno, el débil niño, estaba acostado en el suelo delante de María. Vi a nuestro Señor bajo la forma de un pequeño niño todo luminoso, cuyo brillo eclipsaba el resplandor circundante, acostado sobre una alfombrita ante las rodillas de María. Me parecía muy pequeñito y que iba creciendo ante mis miradas, pero todo esto era la irradiación de una luz tan potente y deslumbradora que no puedo explicar cómo pude mirarla. La Virgen permaneció algún tiempo en éxtasis, luego cubrió al niño con un paño, sin tocarlo y sin tomarlo aún en sus brazos. Poco tiempo después, vi al niño que se movía y lo oí llorar. En ese momento fue cuando María me pareció volver en sí misma, y tomando al niño, lo envolvió en el paño con el que lo había cubierto, y lo tuvo en sus brazos, estrechándolo contra su pecho. Se sentó, ocultándose toda ella, con el niño bajo su amplio velo, y creo que le dio el pecho. Vi entonces, en torno a los ángeles, en forma humana, hincándose delante del niño recién nacido para adorarlo. Como había transcurrido 1 hora desde el nacimiento del niño Jesús, María llamó a José, que estaba aún orando con el rostro pegado en tierra. Se acercó, prosternándose lleno de júbilo, de humildad y de fervor. Solo cuando María le pidió que apretara contra su corazón el don sagrado del Altísimo, se levantó José, recibió al niño entre sus brazos y, derramando lágrimas de pura alegría, dio gracias a Dios por el don recibido del cielo. María fajó al niño. Tenía solo 4 pañales. Más tarde vi a María y a José sentados en el suelo, uno junto al otro. No hablaban. Parecían absortos en muda contemplación. Ante María, fajado como un niño común, estaba recostado Jesús recién nacido, bello y brillante como un relámpago. Ah, decía yo, este lugar encierra la salvación del mundo entero y nadie lo sospecha. He visto que pusieron al niño en el pesebre, arreglado por José con pajas, lindas plantas y una colcha encima. El pesebre estaba sobre la gamella cavada en la roca, a la derecha de la entrada de la gruta,
que se ensanchaba allí hacia el mediodía. Cuando hubieron colocado al niño en el pesebre, permanecieron los dos a ambos lados, derramando lágrimas de alegría y entonando cánticos de alabanza. José llevó el asiento y el lecho de reposo de María junto al pesebre. Yo veía a la Virgen, antes y después del nacimiento de Jesús, arropada en un vestido blanco que la envolvía por entero. Pude verla allí durante los primeros días sentada, arrodillada, de pie, recostada o durmiendo, pero nunca la vi enferma ni fatigada. Señales en la naturaleza, anuncian los pastores. He visto en muchos lugares, hasta en los más lejanos, una insólita alegría, un extraordinario movimiento en esta noche. He visto los corazones de muchos hombres de buena voluntad reanimados por una ansia plena de alegría y en cambio los corazones de los perversos llenos de temores. Hasta en los animales he visto manifestarse alegría en sus movimientos y brincos. Las flores levantaban sus corolas, las plantas y los árboles tomaban nuevo vigor y verdor y esparcían sus fragancias y perfumes. He visto brotar fuentes de agua de la tierra. En el momento mismo del nacimiento de Jesús, brotó una fuente abundante en la gruta de la colina del norte. Cuando al día siguiente lo notó José, le preparó enseguida un desagüe. El cielo tenía un color rojo oscuro sobre Belén, mientras se veía un vapor tenue y brillante sobre la gruta del pesebre, el valle de la gruta de Maraña y el valle de los pastores. A legua y media más o menos de la gruta de Belén, en el valle de los pastores, había una colina donde empezaba una serie de viñedos que se extendía hasta Gaza. En las faldas de la colina estaban las chozas de 3 pastores, jefes de las familias de los demás pastores de las inmediaciones. A distancia doble de la gruta del pesebre se encontraba lo que llamaban la Torre de los Pastores. Era un gran andamiaje piramidal hecho de madera, que tenía por base enormes bloques de la misma roca. Estaba rodeada de árboles verdes y se alzaba sobre una colina aislada en medio de una llanura. Estaba rodeado de escaleras, tenía galerías y torrecillas, todo cubierto de esteras. Guardaba cierto parecido con las torres de madera que he visto en el país de los Reyes Magos, desde donde observaban las estrellas. Desde lejos producía la impresión de un gran barco con muchos mástiles y velas. Desde esta torre se gozaba de una espléndida vista sobre toda la comarca. Se veía a Jerusalén y a la montaña de la tentación del desierto de Jericó. Los pastores tenían allí a los hombres que vigilaban la marcha de los rebaños y avisaban a los demás tocando cuernos de caza, si acaso había alguna incursión de ladrones o gente de guerra. Las familias de los pastores habitaban en esos lugares en un radio de unas 2 leguas. Tenían granjas aisladas con jardines y praderas, donde guardaban los utensilios que tenían en común. A lo largo de la colina de la torre estaban las cabañas, y algo apartado de estas había un gran cobertizo con divisiones donde habitaban las mujeres de los pastores guardianes. Allí preparaban la comida. He visto que en esta noche parte de los rebaños estaban cerca de la torre, parte en el campo y el resto bajo un cobertizo, cerca de la colina de los pastores. Al nacimiento de Jesucristo, vi a estos 3 pastores muy impresionados ante el aspecto de aquella noche tan maravillosa. Por eso se quedaron alrededor de sus cabañas mirando a todos lados. Entonces vieron maravillados la luz extraordinaria sobre la gruta del pesebre. He visto que se pusieron en agitado movimiento los pastores que estaban junto a la torre, los cuales subieron a su mirador dirigiendo la vista hacia la gruta. Mientras los 3 pastores estaban mirando hacia aquel lado del cielo, he visto descender sobre ellos una nube luminosa, dentro de la cual
Noté un movimiento a medida que se acercaba. Primero vi que se dibujaban formas vagas, luego rostros. Finalmente oí cánticos muy armoniosos, muy alegres, cada vez más claros. Como al principio, se asustaron los pastores, apareció un ángel ante ellos que les dijo: «No temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría para todo el pueblo de Israel. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Por señal os doy esta: encontraréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre». Mientras el ángel decía estas palabras, el resplandor se hacía cada vez más intenso a su alrededor. Vi a 5 o 7 grandes figuras de ángeles muy bellos y luminosos. Llevaban en las manos una especie de banderola larga, donde se veían las letras del tamaño de un palmo, y oí que alababan a Dios cantando: «Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad». Más tarde, tuvieron la misma aparición los pastores que estaban junto a la torre. Unos ángeles también aparecieron a otro grupo de pastores, cerca de una fuente, al este de la torre, a unas 3 leguas de Belén. No he visto que los pastores fueran enseguida a la gruta del pesebre, porque unos se encontraban a 1,5 leguas de distancia y otros a 3. Los he visto, en cambio, consultándose unos a otros acerca de lo que le llevarían al recién nacido y preparando los regalos con toda premura. Llegaron a la gruta del pesebre al rayar el alba. Señales en Jerusalén, en Roma y en otros pueblos. Esta noche vi en el templo de Noemí, la maestra de María, a la profetisa Ana y al anciano Simeón. Vi en Nazaret a Ana y en Juta a Santa Isabel. Todos tenían visiones y revelaciones del nacimiento del Salvador. He visto al pequeño Juan Bautista cerca de su madre, manifestando una alegría muy grande. Vieron y reconocieron a María en medio de aquellas visiones, aunque no sabían dónde había tenido lugar el acontecimiento. Isabel tampoco lo sabía. Solo Ana sabía que tenía lugar en Belén. Esta noche vi en el templo un acontecimiento admirable y extraño. Todos los rollos de escrituras de los saduceos saltaban fuera de los armarios donde estaban encerrados, dispersándose. Este suceso causó mucho espanto en todos, pero los saduceos lo atribuyeron a efectos de brujería y repartieron dinero a los que lo sabían para que mantuvieran el secreto. He visto muchas cosas en Roma esta noche. Cuando Jesús nació, vi un barrio de la ciudad donde vivían muchos judíos. Allí brotó una fuente de aceite que causó maravilla a todos los que la vieron. Una estatua magnífica de Júpiter cayó de su pedestal en añicos, porque se desplomó la bóveda del templo. Los paganos se llenaron de terror, hicieron sacrificios y preguntaron a otro ídolo, el de Venus, creo, ¿qué significaba aquello? El demonio respondió por medio de la estatua: «Esto ha sucedido porque una virgen ha concebido un hijo sin dejar de ser virgen, y este niño acaba de nacer». Este ídolo habló también desde la fuente de aceite. En el sitio donde brotó la fuente se alzó una iglesia dedicada a la Virgen María, Madre de Dios. Los sacerdotes paganos estaban consternados y hacían averiguaciones. 70 años antes de estos hechos vivía en Roma una buena y piadosa mujer. No recuerdo ahora si era judía. Se llamaba algo así como Serena o Cirena y poseía algunos bienes de fortuna. Por ese tiempo se había recubierto de oro y piedras preciosas el ídolo de Júpiter y se le ofrecían sacrificios solemnes. La mujer tuvo visiones y a consecuencia de ellas hizo varias profecías, diciendo públicamente a los paganos que no debían rendir honores al ídolo de Júpiter,
ni hacerle sacrificios, pues vendría un día en el que lo verían caer hecho pedazos. Los sacerdotes le hicieron comparecer y le preguntaron cuándo habían de suceder estas cosas. Como no pudo determinar el tiempo, fue encerrada en prisión y maltratada, hasta que Dios le hizo conocer que ello sucedería cuando una virgen purísima diera a luz un niño. Cuando dio esta respuesta, se burlaron de ella y la dejaron en libertad, reputándola por loca. Solo cuando se derrumbó el templo, haciendo pedazos al ídolo, reconocieron que había dicho la verdad, maravillándose de la época fijada y del acontecimiento, aunque no sabían que la Santísima Virgen había sido la madre e ignorando el nacimiento del Salvador. He visto que los magistrados de Roma se informaron de estos hechos, como de la fuente que había brotado. Uno de ellos fue un tal Léntulo, abuelo de Moisés, sacerdote y mártir, y de aquel otro Léntulo que fue amigo de San Pedro en Roma. Relacionado con el emperador Augusto, he visto algo ahora que no recuerdo bien. Vi al emperador con otras personas sobre una colina de Roma, en uno de cuyos lados se encontraba el templo, cuya techumbre se había derrumbado. Por unas gradas se llegaba hasta la cumbre de la colina donde había una puerta dorada. Era un lugar donde se ventilaban asuntos de interés. Cuando el emperador bajó de la colina, vio a la derecha, encima de ella, una aparición en el cielo. Era una virgen sobre un arco iris, con un niño en el aire que parecía salir de ella. Creo que el emperador fue el único que vio esta aparición. Para conocer su significado, hizo calcular a un oráculo que había enmudecido, el cual en esa ocasión habló de un niño recién nacido, a quien todos debían adorar y rendir homenaje. El emperador hizo erigir un altar en el sitio de la colina donde había visto la aparición, y después de haber ofrecido sacrificios, lo dedicó al primogénito de Dios. He olvidado otros detalles de este hecho. He visto en Egipto un hecho que anunció el nacimiento de Jesucristo. Mucho más allá de Matarea, de Heliópolis y de Menfis, había un gran ídolo que pronunciaba habitualmente toda clase de oráculos y que de pronto enmudeció. El faraón mandó hacer sacrificios en todo el país a fin de saber por qué causa había callado. El ídolo fue obligado por Dios a responder que guardaba silencio y debía desaparecer, porque había nacido el Hijo de la Virgen y que en aquel mismo sitio se levantaría un templo en honor de la Virgen. El faraón hizo levantar un templo allí mismo, cerca del que había antes en honor del ídolo. No recuerdo todo lo sucedido, solo sé que el ídolo fue retirado y que se levantó un templo a la anunciada Virgen y a su niño, siendo honrados a la manera de ellos. Al tiempo del nacimiento de Jesucristo, vi una maravillosa aparición que se presentó a los Reyes Magos en su país. Estos magos eran observadores de los astros y tenían sobre una montaña una torre en forma de pirámide, donde siempre se encontraba uno de ellos con los sacerdotes observando el curso de los astros y las estrellas. Escribían sus observaciones y se las comunicaban unos a otros. Esta noche creo haber visto a 2 de los Reyes Magos sobre la torre piramidal. El tercero, que habitaba al este del mar Caspio, no estaba allí. Observaban una determinada constelación en la cual veían de cuando en cuando variantes con diversas apariciones. Esta noche vi la imagen que se les presentaba. No la vieron en una estrella, sino en una figura compuesta de varias de ellas, entre las cuales parecía efectuarse un movimiento. Vieron un hermoso arco iris sobre la media luna y sobre el arco iris sentada la Virgen. Tenía la rodilla izquierda ligeramente levantada y la pierna derecha más alargada, descansando el pie sobre la media luna.
A la izquierda de la Virgen, encima del arco iris, apareció una cepa de vid y a la derecha un haz de espigas de trigo. Delante de la Virgen vi elevarse como un cáliz semejante al de la última cena. Del cáliz vi salir al niño, un disco luminoso parecido a una custodia vacía, de la que partían rayos semejantes a espigas. Por eso pensé en el Santísimo Sacramento. Del costado derecho del niño salió una rama, en cuya extremidad apareció, a semejanza de una flor, una iglesia octogonal con una gran puerta dorada y dos pequeñas laterales. La Virgen hizo entrar al cáliz, al niño y a la hostia en la iglesia, cuyo interior pude ver y que en aquel momento me pareció muy grande. En el fondo había una manifestación de la Santísima Trinidad. La iglesia se transformó luego en una ciudad brillante que me pareció la Jerusalén celestial. En este cuadro vi muchas cosas que sucedían y parecían nacer unas de otras, mientras yo miraba al interior de la iglesia. Ya no puedo recordar en qué forma se fueron sucediendo. Tampoco recuerdo de qué manera supieron los Reyes Magos que Jesús había nacido en Judea. El tercero de los reyes, que vivía muy distante, vio la aparición al mismo tiempo que los otros. Los reyes sintieron una alegría muy grande, juntaron sus dones y regalos y se dispusieron para el viaje. Se encontraron al cabo de varios días de camino. Los días que precedieron al nacimiento de Jesús los veía sobre su observatorio, donde tuvieron varias visiones. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado la narración del nacimiento de Jesús. En cierto modo yo tenía ese presentimiento. La Santísima Virgen no podía dar a luz con dolor. Y así lo vio la beata Ana Catalina Emmerich también. Aunque nos muestran en diferentes películas que la Virgen tuvo dolores de parto, yo imaginaba que no. Y bueno, ya os dejo los siguientes títulos que subiré ya después de Semana Santa. Espero que os esté gustando este podcast y cuando terminemos la muerte del patriarca San José, os seguiré leyendo otro tomo de la beata Ana Catalina Emmerich sobre la vida pública de Jesús. Bendiciones para todos y que tengáis una feliz Pascua. Sobre todo, que celebremos la resurrección del Señor.